algo. Y quiero saber, usted no tiene por qué justificar, este proyecto no es suyo, sino entender el punto de vista de la Contraloría a la luz de estas modificaciones. Hay dos modificaciones que lo que hacen básicamente es eliminar la posible responsabilidad patrimonial que tiene quien controla y quien fiscaliza fondos públicos. Yo le digo de salida que me alarma. ¿Y por qué me alarma? Porque cada quien tiene su responsabilidad. Y porque no puede ser, si el fiscalizador no es responsable de lo que fiscaliza, ¿para qué fiscalizador? ¿Qué está haciendo? Si yo el día de mañana soy fiscalizador y veo que algo está pasando mal, o no me doy cuenta en un acto de culpa, es decir, por impericia, imprudencia o negligencia, porque tengo una obligación, y se roban al Estado los 1.000 millones que hoy se disputan en el caso de Brecht, porque no hablemos de lo que puede pasar, esto ya pasó. Ya pasó. Y el fiscalizador que tiene que estar ahí viendo no va a ser responsable. Me preocupa en sobremanera, pero saquémoslo del punto de vista de ustedes, que puede ser, digamos, más personal, y lo entiendo. Un jefe de transporte de cualquier institución pública no se monta a un carro a hacer nada, porque es el jefe, está bien, pero tiene 100 conductores a su cargo. ¿Cómo quien tiene que ver que los 100 conductores usen el carro cuando tiene que ser, como tiene que ser, por la ruta que tiene que ser, con la gasolina que tiene que ser? Yo soy el jefe, yo no puedo decir que yo no soy responsable de mi equipo. Entonces yo sí creo que es preocupante, que es incorrecto y que es un retroceso en la persecución de los responsables del manejo de los fondos públicos. Yo agregaría responsabilidad en vez de disminuirla. Entonces quiero entender el señor Contralor y su equipo cuál es su postura sobre esto, porque además, si no me equivoco, durante la discusión en primer debate, los magistrados del Tribunal de Cuentas, que digamos son los magistrados del Tribunal de Cuentas, comparten la tesis que yo acabo de plantear. Palabras más, palabras menos. Presidenta. Muchísimas gracias, honorable diputado. Para responder tiene la palabra el señor Contralor General de la República, Gerardo Solís. Muchísimas gracias, presidenta. En efecto, la aprehensión que manifiesta el diputado es válida y el propósito no es que esta norma se aplique a los funcionarios que sí tienen responsabilidad por el ejercicio de su cargo en el órgano ejecutivo o en alguna dirección autónoma. Es para proteger la actuación de sana crítica de los funcionarios de la Contraloría. Por lo tanto, sí sería válido y es parte de la preocupación que han manifestado los magistrados del Tribunal de Cuentas y la fiscal de Cuentas, y es válido por esa misma razón eliminar esa parte de la ley que proponía restarle los verbos rectores controlar y fiscalizar. Como quiera que es una norma específica para los funcionarios de Contraloría, vale la pena entonces meterla como una excepción en el artículo 2 de la ley que se estaba modificando. Gracias. Muchísimas gracias, señor Contralor. Continúa en el uso de la palabra el honorable diputado Juan Diego Vázquez. Gracias, señor Contralor, pero no me queda claro entonces, ¿va a eximir o no va a eximir a determinadas personas de responsabilidad? ¿Y por qué le hago la pregunta? Como debemos entender, la ley puede ser usada de forma retroactiva cuando puede ser conveniente quien enfrenta un proceso. Si hoy hay quienes fiscalizaban o fiscalizan o controlan o controlaban y están siendo llamados a un proceso de cuentas hoy por hoy, de aprobarse esta norma en tercer debate y sancionarse por el presidente, esas personas podrían considerarse irresponsables, porque esa retroactividad favorable les podría amparar. Entonces puede meterse con cosas que estén andando en el momento. Me preocupa esa parte también. Para responder, el Contralor General de la República, Gerardo Solís. Gracias, honorable presidenta. En efecto, el propósito de la ley, honorables diputados, es
garantizarle la independencia y la tranquilidad a los funcionarios de Contraloría, particularmente a los fiscalizadores, ingenieros, abogados, auditores, que ejercen el control previo y el control posterior. Fíjense, pudiera ocurrir, como en efecto menciona el honorable diputado, que se quiera perseguir a un fiscalizador por el ejercicio de sus funciones, cuando un fiscalizador y un auditor de la Contraloría funcionan prácticamente como un perito que emite una opinión en función de su sana crítica. El acto que realiza la Contraloría es un acto extrínseco, es afuera del acto administrativo, no forma parte intrínseca del acto administrativo. Por lo tanto, si bien es cierto, es necesario para que el acto surja a la vida con el refrendo, el funcionario de Contraloría no forma parte de ese acto, y así lo ha dicho la Corte Suprema de Justicia. También ha dicho que el acto que emite un fiscalizador o un auditor es un acto que se asemeja a la sana crítica de un juez. Y nosotros no podemos exigirle responsabilidad a un juez por cómo dicta una sentencia. Que quede claro que nada de esto obsta para poder procesar a una persona que actúe con dolo en el desempeño de sus funciones. Esto no está para excusar ni eximir de dolo, es para el correcto desempeño de la fiscalización. De manera que cada fiscalizador, en función de su sana crítica, él puede tomar su decisión. Y que no venga, como no ha venido en mi periodo, que no venga nada, ningún contralor en el futuro, a obligar a un fiscalizador o a un auditor a emitir un criterio en contra de su voluntad. Gracias. Gracias, señor Contralor Gerardo Solís. Continúa en el uso de la palabra el honorable diputado Juan Diego Vázquez. Gracias, Contralor. El artículo 29 que se busca modificar elimina la siguiente frase: cuando sea el caso, la Contraloría General dispondrá lo pertinente para que se inicie el correspondiente juicio de cuentas y para que se abra la investigación sumarial de rigor. Esto lo que busca es una disminución de la obligación de denuncia por parte de la Contraloría o del Contralor, o es pasar la función de instrucción, como se ha hecho ahora luego de la ley del Tribunal de Cuentas, a la Fiscalía y Tribunal de Cuentas. Para responder... 29 de la modificación al artículo 29. Para responder tiene la palabra el Contralor General de la República, Gerardo Solís. Gracias, honorable presidenta. En efecto, es una medida precautoria que permite a la Contraloría tomar una medida, una disposición para evitar que se haga una erogación que pueda ocasionar un perjuicio al Estado. Muchísimas gracias. Continúa en el uso de la palabra, según lo establece nuestro reglamento interno, el honorable diputado Juan Diego Vázquez. Pero lo que está eliminando, se está eliminando esa frase. Voy a leer el artículo completo. Cuando la Contraloría descubra irregularidades graves en el manejo de los bienes y fondos públicos que a su juicio ameriten la suspensión del agente o empleado de manejo, así lo solicitará a quien corresponda y así deberá ordenarse por el periodo que resulte necesario. En este caso, la Contraloría deberá exponer las razones en que fundamente su petición. Cuando las circunstancias lo ameriten, la Contraloría podrá suspender el pago de salarios, remuneraciones o asignaciones de cualquier clase que el Estado o cualquier entidad pública deba hacer a favor del agente o empleado de manejo,
o de otro funcionario o persona que se encuentre involucrada en las irregularidades descubiertas y adoptará cualquier otra medida precautoria sobre bienes o fondos de tales personas o funcionarios a fin de proteger los intereses públicos. Esto es lo que está eliminando. Cuando sea el caso, la Contraloría General dispondrá lo pertinente para que se inicie el correspondiente juicio de cuentas y para que se abra la investigación sumarial de rigor. Esa eliminación, ¿a qué corresponde? Yo creo que es importante que la Contraloría siempre disponga lo pertinente para arrancar con la Fiscalía de Cuentas del proceso de investigación. Para responder tiene la palabra el Contralor General de la Nación, Gerardo Solís. Lo que nosotros vemos aquí con la norma como está quedando permite a la Contraloría tomar las medidas precautorias para protección de los bienes públicos, honorable diputado. O sea, arriba hay un párrafo y el otro permite tomar cualquier medida que sea conveniente para proteger los bienes del Estado, mediante una resolución motivada. Muchísimas gracias. Continúa en el uso de la palabra el honorable diputado Juan Diego Vázquez. Gracias, presidenta. Yo veo que hay algún choque de opinión que es democrático y que es normal entre lo que ha planteado el Contralor, lo que yo analizo y lo que además ha podido decir los líderes de la jurisdicción de cuentas. Yo veo con preocupación, y lo reitero, la eliminación de las palabras mencionadas, y yo creo, como lo digo, que debemos buscar llegar a más con la labor que puede hacer la Contraloría y no a menos frente a muchos de los escenarios que estamos viviendo. Diciendo eso, presidenta, le agradezco las respuestas al Contralor y a usted por el tiempo. Muchísimas gracias por su participación, honorable diputado Juan Diego Vázquez. Continuamos en la discusión del segundo debate del proyecto de ley 907, que modifica y adiciona artículos a la ley 32 del 8 de noviembre del año 1984, ley orgánica de la Contraloría General de la República, y modifica la ley 67 del 14 de noviembre del 2008, que desarrolla la jurisdicción de cuentas. Ahora tiene el uso de la palabra el honorable diputado Ricardo Javier Torres Díaz. Gracias. Gracias, presidenta. Muy buenas tardes. Bienvenido, señor Contralor, y todo el personal que lo acompaña. Muy buenas tardes, respetados colegas. Hoy, 24 de octubre, este proyecto de ley le va a dar independencia a los funcionarios y le va a dar fortaleza a la Contraloría General de la República. La ley orgánica de la Contraloría General de la República data del 8 de noviembre de 1984. Estamos hablando de aproximadamente más de 40 años que no se toca. Pero como panameño y como diputado de la República que represento la provincia de Veragua, yo quiero, diputado. Les agradezco a los colegas diputados que estamos en la discusión en segundo debate del proyecto de ley 907. Continúa en el uso de la palabra. Gracias, presidenta. Como diputado de la República y que represento una provincia, la provincia de Veragua, y en nombre de esa provincia, y yo sé que en nombre de nuestros compañeros de este primer órgano del Estado, yo quiero pedirle disculpas a los fiscalizadores y auditores que están subiendo y bajando escaleras sin tener nada que ver en estos problemas. Presidenta, esta iniciativa de ley persigue como propósito fundamental establecer la función del fiscalizador y del auditor.
esta iniciativa de ley refuerza a ese auditor que día a día con el fiscalizador están haciendo caminar la gestión pública. Allá queremos ir, pero que este trabajo que desempeñan los fiscalizadores y auditores sea un trabajo que no sirva cada 5 años para llevarlo a la cárcel. Esta ley, tal como lo dije, le da independencia a estos funcionarios. Y quien pueda señalar la actuación de la Contraloría General de la República, que lo haga, pero con pruebas. No porque gobiernos vienen y gobiernos van, y aquí vamos entonces a perseguir a aquellos funcionarios que hicieron su trabajo, pero quienes recibieron esos contratos dejaron abandonados las infraestructuras, como está el Colegio María Alba de Soná, como está la ciudad hospitalaria, y entonces son estos los funcionarios que tienen que pagar esas consecuencias de la irresponsabilidad de los gobiernos. Esta ley va un poco más allá, porque le va a permitir a los funcionarios de la Contraloría General de la República desempeñar un trabajo prístino. ¿Por qué? Y no como lo decían los magistrados de cuentas. Cada quien juega su rol, pero no se puede castigar al funcionario de la Contraloría General de la República como si fuera un funcionario que tiene una chequera y que la maneja a su antojo. Ahí están pagando quienes actúan y han desempeñado cargos públicos sin importarle el futuro de nuestro país. Yo quiero agradecer a mis compañeros de bancada, incluso a mis compañeros de Cambio Democrático, del Partido Arnolfista y del Molirena, que votaron en primer debate para darle discusión a este anteproyecto y este proyecto de ley en segundo debate. Señor Contralor, a mí me gustaría que usted le explicara al Pleno de la Asamblea el rol del fiscalizador, el rol del auditor, para que quede ante la faz de la nación cuál es el desempeño real de estos dos funcionarios. Para responder tiene la palabra el Contralor General de la Nación, Gerardo Solís. Perfecto. El Contralor nos informa que tiene la palabra el licenciado Jorge Luis Quijada. Señora Presidenta, honorables diputados, primero, para atender la pregunta, debo confesar aquí que desde el 3 de enero del 2020 empezamos a lo interno de la Contraloría una discusión sobre las mejoras que había que hacer a la ley orgánica de la Contraloría. Empezamos esa discusión porque en América Latina las entidades fiscalizadoras superiores se debaten a diario en una discusión sobre el ejercicio de la independencia de las entidades fiscalizadoras superiores. Empezamos esa discusión porque el ejercicio de la fiscalización y el control, tal cual como se lleva hoy en algunos juicios que se están haciendo en contra de los fiscalizadores y de los auditores de la Contraloría, dejan entrever el vacío que se cierne cuando se hablaba de la Declaración de Lima en 1977. Si la regulación de los estados no garantiza la independencia de la Contraloría, los fiscalizadores y los auditores se ven amenazados
porque no van a poder cumplir con su función. La función de la fiscalización y el control nace en la teoría de Taylor y Fayol. ¿Qué quiere decir esto? Primero, la planificación. Segundo, la administración. Tercero, la ejecución. Cuarto, el control. Pero hay quienes quieren que ese control se anticipe a la planificación. Y eso no puede ser porque eso se llama coadministración. Y nosotros no somos coadministradores. Nosotros entendemos que la administración activa tiene que estar garantizada por un control que facilite el logro de esa gestión, porque la pretensión en la política pública que se cierne sobre la presentación de un documento de afectación fiscal presenta una necesidad de la sociedad que tiene que llegar a tiempo y oportunamente. No podemos trancar, no podemos ser trancoloría. Tenemos que ser una Contraloría cuya normativa le permita a los fiscalizadores y a los auditores no estar amenazados, sino estar en la capacidad de poder cumplir su función con independencia. Mire, el 279 de la Constitución, ¿qué dice? Habrá un órgano estatal independiente. Por encima de la Constitución no puede haber otra cosa. Lo que se hace ahora, lo que estamos haciendo hoy, es desarrollar en su justa dimensión esa independencia que debe tener el fiscalizador, porque nuestra fiscalización y nuestra auditoría tiene también que seguir probada en la integridad que nos caracteriza como funcionarios públicos, como garante de la salvaguarda del patrimonio público. Eso es lo que somos nosotros. Lo hacemos técnicamente. Comprendemos que a veces no se entiende el papel técnico, porque hay normas nacionales, internacionales, porque hay un profesionalismo. Las transformaciones a que apunta esta ley no solamente garantiza nuestra independencia en la fiscalización del control previo y del control posterior, sino que fortalece la estructura de la Contraloría en función del manejo de su recurso humano. No solamente garantiza el ejercicio del control previo y del control posterior, sino que la adecúa a la etapa moderna de fortalecimiento de la auditoría interna y fortalecimiento de la participación ciudadana. Está en nuestra ley. La rendición de cuentas, en 1984, cuando la metimos, yo estaba aquí, yo estuve aquí en esa discusión. Cuando la metimos, solo 2 libros hablaban de rendición de cuentas. La ley de la Contraloría y la Biblia. Solo 2 libros. Hoy queremos agradecer a ustedes que avalen este proyecto de ley, que nos da independencia, nos fortalece la independencia y permite el aseguramiento del control con la participación ciudadana y la auditoría interna. Gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por su participación. Gracias, señor director. Permítame, diputado Torres, agradecer la participación y la respuesta. Agradecer la participación y la respuesta del licenciado Jorge Luis Quijada, director nacional de fiscalización de la Contraloría General de la República. Acabo de revisar la página web de la Contraloría. Es un funcionario con 50 años de servicio. Además de ello, ha recorrido todas las posiciones en la Contraloría y habla con la autoridad del conocimiento y la forma técnica como ha trabajado. Tiene la palabra, honorable diputado. Gracias, presidenta. Gracias, señor director. Este proyecto de ley
que sin duda, señor Contralor, y gracias a nuestros compañeros Cristiano Adame y Leandro por acompañarnos, y a toda nuestra bancada, y al igual, con mucho respeto, solicitarle a la bancada del Partido Arnulfista, al Molirena, a Cambio Democrático, a los independientes, que apoyemos este proyecto de ley. Este proyecto de ley reforzará el sistema de administración de personal y la independencia de los servidores de la Contraloría a través de las normas dirigidas a robustecer la carrera especial de los servidores públicos de la Contraloría General de la República. Miren qué importante tiene este aspecto. No conozco ninguna otra institución que le haga pruebas académicas a su futuro funcionario. Enhorabuena y mi respeto para ustedes. Porque el funcionario de Contraloría es un funcionario capacitado y es un funcionario que se capacita y en la medida que va escalonando, va superando su formación académica. Y eso hay que decirlo. En verdad, yo me siento orgulloso de la Contraloría General de la República. También quiero mencionarle que este proyecto de ley reconoce en la ley la participación ciudadana para el trabajo o las denuncias de la auditoría interna o la previa o la posterior. Y esto le da fortaleza a la Contraloría para el desempeño de su trabajo. No me quiero extender más porque de seguro estoy que nuestros colegas van a apoyar este proyecto de ley hoy en segundo debate, mañana en tercer debate y primero Dios será sancionado por el presidente de la República, Laurentino Cortizo. Y quiero terminar como empecé. La ley que estamos discutiendo, el proyecto de ley que estamos discutiendo, le va a dar independencia a los funcionarios y fortaleza a la Contraloría General de la República. Gracias, presidenta. Muchísimas gracias por su participación, honorable diputado Ricardo Torres, presidente de la Comisión de Economía de la Asamblea Nacional. Continuamos en la discusión del segundo debate del proyecto de ley 907. Tiene la palabra ahora el honorable diputado Melchor Herrera. Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes a todos mis colegas. Yo tenía una intervención que voy a resumir fundamentalmente en lo que significa dar fe pública, la independencia de criterio y el riesgo de subordinación jurídica y dependencia económica de mis colegas contadores, fiscalizadores y auditores. Pero antes de mi intervención quiero decir que me siento orgulloso de la intervención técnica de mi colega, amigo y compañero de escuela secundaria y que además demuestra por qué ocupa el cargo en la Contraloría que ocupa. Precisamente porque yo creo que los riesgos que se ciernen de imputaciones incorrectas sobre auditores y fiscalizadores es producto de la falta de atención a la independencia de esos auditores y al pragmatismo que realmente encierra el ser auditor y fiscalizador. La fe pública o el hecho de dar fe pública es un acto que no es vinculante y que cuando a base de seguimiento de una evaluación de cumplimiento o de actos sustantivos, el auditor emite un criterio,
que a juicio propio en nada lo hace vinculante, porque él no era operador en nada, él es un fiscalizador, él es un veedor que en base a un procedimiento ya fijado, como las normas de control COSO, en control interno, él va a decir si se siguió o no el cumplimiento. Pero él en nada fue realmente un actor que manejó la operatividad, ni que fue parte del proceso, ni de un acto. Por lo tanto, eso debe estar absolutamente claro. Además, esto es tan así que el auditor no siempre revisa el 100% de la operación, sino que hace cumplimiento de pruebas de muestreo. Este auditor, cuando emite un informe y lo entrega, es el funcionario de la jurisdicción quien de manera discrecional, y eso lo dice la ley, hace uso o no de este informe. Es decir, cuando un perito, un experto emite un informe, el código es claro, el código judicial, es decir, el juzgador, la jurisdicción decide si ese informe le sirve o no le sirve como pieza procesal, pero en nada es determinante de que lo tenga que acusar o no. Mal podría decirse que el auditor es parte de cuando ese informe de su experticia es discrecional el uso del juzgador. La fe pública no es otra cosa que garantizar la seguridad jurídica de las transacciones, habiendo cumplido la evaluación de los actos del funcionario de manejo. Y eso es lo que hace el auditor, verificar que se cumplió con ese procedimiento. Además de que no hay una sola forma de fe pública, hay dos o tres que hay que estudiarlas, entenderlas, para poder emitir un juicio en base a eso. Y finalmente, lo que yo quiero decir, tal como decía mi colega Quijada, es ¿por qué realmente es tan importante esta ley? ¿Y por qué debe atenderse? Precisamente por las injusticias que se cometen, porque no se entiende la independencia que debe tener el fiscalizador, el auditor, y que sobre él no debe cernirse ninguna amenaza, porque tiene dependencia económica y porque jurídicamente es subordinado, sino que debe dársele la oportunidad de que actúe con independencia de criterio. Y eso es lo importante de este proyecto, para que no se atente contra ese funcionario y sea el eslabón débil de la cadena. Muchas gracias, señora presidenta. Muchísimas gracias por su participación, honorable diputado Melchor Herrera. Ofrezco la palabra. Agotada la lista de oradores, anuncio que va a cerrarse el segundo debate. Queda cerrado. Vamos a la... Tenemos propuesta en mesa. Los honorables diputados Ricardo Torres y otros proponen que se modifique el artículo 1 del proyecto de ley 907 para que quede así. Artículo 1. Se modifica el artículo 1 de la ley 32 de 1984, la cual queda así. La Contraloría General de la República es un organismo estatal independiente de carácter técnico que actúa con plena autonomía funcional, administrativa, operativa y presupuestaria, sin recibir instrucción de ninguna autoridad, órgano del Estado o persona, cuya misión es fiscalizar, regular y controlar los movimientos de los fondos y bienes públicos y examinar, intervenir y fenecer las cuentas relativas a estos. La Contraloría llevará además la contabilidad pública nacional, instituirá los métodos y sistemas de contabilidad de las dependencias públicas, dirigirá y formará las estadísticas nacional,
Fiscalizará el cumplimiento de control interno de todas las instituciones públicas y donde haya participación y manejo de fondos del Estado, y ejercerá las demás funciones que le otorgue la Constitución Política y la ley. El honorable diputado Ricardo Torres y otros proponen que se modifique el artículo 22 del proyecto de ley 907 así. Artículo 22. Se adiciona un numeral al artículo 11 de la ley 32 de 1984, la cual queda así. Artículo 11. Para el cumplimiento de su misión, la Contraloría General ejercerá las siguientes atribuciones. La Contraloría General de la República, como organismo superior de fiscalización, apoyará a las unidades, direcciones o departamentos de auditoría interna gubernamental y reglamentará su funcionamiento operativo y normativo. Para dar por terminada la relación laboral de un auditor interno gubernamental, se requiere el refrendo de la Contraloría General de la República. Si el auditor interno gubernamental ha sido certificado y capacitado por la Contraloría General de la República. Los auditores internos del sector público capacitados y certificados por la Contraloría gozarán de independencia funcional y operativa. La Contraloría General de la República regulará y reglamentará lo concerniente a la certificación y capacitación de los auditores internos gubernamentales. Para la determinación de afectación patrimonial, se requiere la realización de una auditoría por parte de la Contraloría General de la República. El honorable diputado Ricardo Torres y otros proponen que se modifique el artículo 23 del proyecto de ley 907 para que quede así. Artículo 23. Se modifica el artículo 17 de la ley 32 de 1984 así. Artículo 17. Toda persona que reciba, recaude, maneje, administre, invierta, custodie, cuide, apruebe, autorice o pague fondos o bienes públicos está en la obligación de rendir cuentas a la Contraloría General de la República en la forma y en el plazo que ésta, mediante reglamento, determine. Esta obligación alcanza a las personas que administren, por orden de una entidad pública, fondos o bienes pertenecientes a terceros y a los representantes de las sociedades o asociaciones que reciban subsidios de dichas entidades públicas. Para los fines de esta ley, la condición de empleado de manejo alcanza, además, a todo servidor público o empleado de una empresa estatal, facultado por la ley, para contraer obligaciones económicas, ordenar gastos y extinguir créditos a nombre o en representación de una entidad o dependencia del Estado o empresa estatal. Es agente de manejo para los mismos fines toda persona que sin ser funcionario público reciba, recaude, maneje, administre, invierta, custodie, cuide, apruebe, autorice o pague dineros de una entidad pública o en general administre bienes de esta. El honorable diputado Ricardo Torres y otros proponen que se modifique el artículo 31 del proyecto de ley 907 para que quede así. Artículo 31. Se modifica el artículo 55 de la ley 32 de 1984 para que quede así. Artículo 55. El Contralor General de la República es el jefe superior de la institución y responsable de la marcha de esta, conjuntamente con el Subcontralor General. Son atribuciones del Contralor General, además de las que se asigna la Constitución y otras disposiciones especiales, las siguientes. Ordenar el inicio de las auditorías e investigaciones encaminadas a determinar si la gestión de manejo de fondos y demás bienes públicos se ha realizado de manera correcta y de acuerdo con las normas establecidas. Los informes de auditoría e investigaciones serán aprobados o cerrados y archivados por el Contralor General según su criterio corresponda. Informar al órgano ejecutivo sobre el estado financiero de la administración pública y emitir conceptos sobre la viabilidad y conveniencia de la expedición de créditos suplementarios o extraordinarios al presupuesto, al igual que sobre la contratación de empréstitos por la Nación. Elaborar y presentar al Consejo de Gabinete, conjuntamente con el Ministerio de Economía y Finanzas, un plan de recaudación de gastos cuando consideren fundamentalmente que el total del efectivo de entradas va a ser inferior al total de gastos autorizados en el presupuesto a fin de evitar el déficit previsto. Asistir, conforme lo establecido en disposiciones especiales, a las reuniones de las juntas directivas y demás corporaciones que gobiernen las autoridades autónomas y semiautónomas. Dirigir todo lo relacionado con las funciones de auditoría interna de la institución. Esta función podrá ser delegada en el subcontralor o cualquier otro funcionario que designe. Dirigir todo lo relacionado con el cumplimiento del control interno en la Contraloría General de la República.
El honorable diputado Ricardo Torres y otros proponen que se elimine el artículo 32 del proyecto de ley 907. El honorable diputado Ricardo Torres y otros proponen que se elimine el artículo 33 del proyecto de ley 907. El honorable diputado Ricardo Torres y otros proponen que se elimine el artículo 34 del proyecto de ley 907. El honorable diputado Ricardo Torres y otros proponen que se elimine el artículo 35 del proyecto de ley 907. El honorable diputado Ricardo Torres y otros proponen que se elimine el artículo 36 del proyecto de ley 907. El honorable diputado Ricardo Torres y otros proponen que se modifique el artículo 39 del proyecto de ley 907 para que quede así. Se elimina el literal she del artículo 57 de la ley 32 de 1984. El honorable diputado Ricardo Torres y otros proponen que se modifique el artículo 41 del proyecto de ley 907 para que quede así. Artículo 41. Se modifican los numerales 2 y 3 del artículo 59 de la ley 32 de 1984 para que quede así. Artículo 59. Son atribuciones del secretario general. Mantener informado al Contralor General y al Subcontralor General sobre los asuntos que se encuentran en tramitación en la Contraloría General de la República. Autorizar con su firma las resoluciones y decretos que expida el Contralor General o el Subcontralor General y las actas de las sesiones de consejos de directores. El honorable diputado Ricardo Torres y otros proponen que se elimine el artículo 42 del proyecto de ley 907. El honorable diputado Ricardo Torres y otros proponen que se modifique el artículo 49 del proyecto de ley 907 para que quede así. Artículo 49. Se modifica el artículo 84 de la ley 32 de 1984 para que quede así. Artículo 84. Esta ley comenzará a regir a partir de su promulgación y deroga la ley 22 del 9 de abril de 1976, por la cual se regula el control previo que ejerce la Contraloría sobre los actos de control previo. El honorable diputado Ricardo Torres propone que se elimine el artículo 51 del proyecto de ley 907. El honorable diputado Ricardo Torres propone que se adicione un artículo nuevo al proyecto de ley 907 así. Artículo nuevo. Se adiciona el artículo 76-B a la ley 32 de 1984 así. Artículo 76-B. Las actuaciones de los funcionarios de la Contraloría General de la República en el ejercicio de control previo y posterior hace fe pública, por lo que están exentos de responsabilidad legal, tanto civil, penal y patrimonial, mientras que el acto fiscalizado no sea declarado contrario a la Constitución y a la ley por los tribunales competentes y se demuestre que se realizó con dolo. El honorable diputado Ricardo Torres y otros proponen que se adicione un artículo nuevo 3 al proyecto de ley 907 así. Artículo nuevo 3. Se adiciona el artículo 83-D a la ley 32 de 1984, la cual queda así. Artículo 83-D. El titular de la institución fiscalizada por la Contraloría General de la República será responsable del establecimiento, desarrollo, revisión y actualización de una adecuada estructura de control interno. La aplicación de los métodos y procedimientos, al igual que la calidad, eficiencia y eficacia del control interno, también serán responsabilidad de cada uno de los servidores públicos según sus funciones. Corresponde a las unidades de auditoría interna la revisión y evaluación de la estructura de control interno en los términos de la presente norma, sin perjuicio de las atribuciones que la Constitución Política y la propia ley le confieren a la Contraloría General de la República en esta materia. El honorable diputado Ricardo Torres propone que se adicione un artículo nuevo al proyecto de ley 907 así. Artículo nuevo. Que se adicione un párrafo tercero al artículo 2 de la ley 67 de 2008 así. Artículo 2. Se exceptúa de lo establecido en esta ley a los funcionarios de la Contraloría General de la República en el ejercicio de sus funciones de fiscalización y control, tanto previo como posterior. Fin de la lectura de propuestas de modificación. Muchísimas gracias. Queda cerrado el debate. Vamos a la votación digital. Bueno, estamos a la espera, televidentes amigos del canal parlamentario de televisión, de este proyecto de ley que busca, pues, como han ustedes escuchado, actualizar las normas que rigen la Contraloría General de la República, la jurisdicción de cuentas, y pasa a reforzar la figura de los auditores internos de Estado y esclareciendo el concepto de agentes de manejo. Se han referido
muy específicamente los honorables diputados Juan Diego Vázquez, Ricardo Javier Díaz y Melchor Herrera, sobre el tema en la tarde de hoy. Para los comentarios respectivos. Vamos a esperar entonces el resultado de esta votación. Este es el proyecto de ley 907, correcto, 907. Y yo quiero hacer énfasis en algo que dijo el diputado Torres de Veraguas, de que esta ley es del noviembre de 1984, la ley orgánica de la Contraloría General de la República. Ha corrido bastante agua bajo el puente, como dicen, desde el 84 para acá. La Contraloría tuvo figuras legendarias. ¿Sí? Sí. La Contraloría era una cosa sagrada. Bueno, uno de los contralores más recordados es Chinchorro Carles. Chinchorro Carles. Sí. Y sin duda. Ñan Castillo también. Juan Antonio Sosa fue. Sí, personajes que han hecho historia. No, es procurador. Sosa, sí. Entonces, la Contraloría, primero la Contraloría hacía los censos, que empezó en 1950. Espérame, Echenbarría fue contralor también. Sí, José Echenbarría también fue un contralor que fue muy reconocido también por su trabajo. La Contraloría, lo importante es que tenía una carrera. Digamos, esa persona que habló aquí, que hizo un discurso... El señor Quijada, apellido Quijada. Él tiene casi 50 años de trabajar en la Contraloría. Es lo que dijo la vicepresidente. Entonces, eso le da... los tipos se preparan y hacen carrera dentro de esa institución. Yo conocí a gente muy importante allí. Bueno, y sí. Gerardo González, que fue vicepresidente de la República en el torrijismo, fue producto de estadística y censo. Bueno, yo entiendo que la Contraloría de la República es una de las primeras instituciones en la que se estableció la carrera administrativa. Sí. Por eso también la razón de que sus funcionarios pues han estado ahí por mucho tiempo. Y la gente y eso le da estabilidad, eso está muy bien. Le da estabilidad, credibilidad, conocimiento al funcionario de estar llevando adelante y desarrollando un trabajo por muchos años, que solo la experiencia te da, ¿no? Ese conocimiento. Sí. Sin duda. Aquí está respaldando con su presencia el Contralor de la República, Gerardo Solís, Jorge Luis Quijada, Marino Palacios, Eira Lewis, Gerardo Guardia, Fermín Macías, Ezequiel Garibaldi, José del Rosario, Felipe Almanza, Jesús González, Servio Mendoza y una gran cantidad de funcionarios que están en la gradería hoy, muy contentos de respaldar este proyecto, que se le haga justicia, pues, en cuanto a fortalecer la autonomía de la Contraloría General de la República. Bueno, decía acá nuestro amigo Rubén que la delegación de la Contraloría había venido bien respaldada con su barra. Sí, ¿no? Que lo acompañó, haya estado ahí muy pendiente del debate. Y la Contraloría ha sido una institución muy querida, porque hace su labor fueron instituciones que lograron un gran prestigio, la Contraloría, el Hospital del Niño, el Hospital del Niño. Señor secretario, resultado de la votación. Señor secretario, resultado de la votación. 40 votos a favor, 3 votos en contra, 0 abstenciones. Han sido aprobados todos los artículos del proyecto de ley. Quedan adoptados los artículos y el título del proyecto de ley 907. Decretamos un receso hasta el día de mañana a las 3:30 de la tarde. Como han ustedes escuchado, televidentes amigos del canal parlamentario de televisión, concluye la sesión de este día con la aprobación en segundo debate de este proyecto de ley